Hola chicos, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez y continuamos con el tema de balance de masas. A continuación se nos presenta resolver el siguiente problema. Una lechada cuya composición es todos los porcentajes en peso, 10% sólidos, 11% hidróxido de sodio, 16% aluminato de sodio y el resto agua, se lava con una corriente de solución de hidróxido de sodio, 2% en peso y el resto agua. Se obtienen dos corrientes, una solución libre de sólidos que contiene 95% en peso de agua y una corriente de lodos lavados que contiene 20% en peso de sólidos. Calcula la cantidad de aluminato de sodio que se recupera en la solución libre de sólidos si se alimenta la lechada a una razón de 1000 libras masa sobre hora. Nótese que la composición de la solución que acompaña los lodos lavados es la misma que la de la solución libre de sólidos. El principal problema para resolver este problema es plantear de forma correcta el diagrama y determinar cuáles son los flujos que entran y cuáles son los flujos que salen. En este caso tenemos que la lechada, es decir, las 1000 libras masa sobre hora de lechada que entran en el flujo en F1, se van a lavar precisamente con una solución de hidróxido de sodio. En este caso esta la vamos a determinar como el flujo en F2. Una vez que lavamos esta lechada, podemos imaginarnos que tenemos un recipiente o una laguna de sedimentación en la cual vamos a dejar que se decante precisamente los materiales sólidos y vamos a obtener lo que es el sobrenadante. En este caso, ya una vez que nos hemos imaginado esta parte del problema, podemos determinar los otros dos flujos, los flujos de salida. En este caso se nos menciona que el flujo en F3 va a contener sólidos, va a contener todos los sólidos, y que otro flujo, es decir, el flujo en F4, el del producto que queremos obtener, es una solución libre de sólidos. Aquí debemos imaginarnos también que durante el proceso, al momento de mezclar el flujo de la lechada más el flujo precisamente de la solución de hidróxido de sodio, se va a crear una especie como de solución, precisamente teniendo a los sólidos como en suspensión, también podríamos decirlo. Una vez que entra precisamente en lo que sería esta poza donde se van a sedimentar, vamos a ver que vamos a poder separar precisamente los sólidos por un lado y que el sobrenadante, como les menciono, va a salir por el otro lado. Sin embargo, el punto clave de este problema es precisamente comprender que durante esta mezcla se va a generar una solución en la que igual vamos a tener hidróxido de sodio, aluminato de sodio y agua como componentes, y que la composición precisamente de esta solución va a ser la misma para el flujo en F4 que en el flujo en F3. Una vez que tenemos el diagrama, el siguiente paso sería entonces calcular los grados de libertad. Para este problema tenemos precisamente 8 incógnitas. Las 8 incógnitas vienen precisamente de que desconocemos los flujos en F2, en F4 y en F3. Y que desconocemos además las cantidades de hidróxido de sodio y de aluminato de sodio en F4, además de que desconocemos las cantidades que componen el flujo en F3 de hidróxido de sodio, de aluminato de sodio y de agua. De ahí precisamente vienen las incógnitas. A esto le vamos a restar precisamente los balances linealmente independientes. Para ello tenemos 4 balances linealmente independientes, que son precisamente los 4 componentes que entran en la mezcla en F1. Es decir, en la mezcla tenemos sólidos, hidróxido de sodio, aluminato de sodio y agua. De ahí precisamente vienen los 4 balances linealmente independientes. Finalmente, y esto es lo más importante del problema, son las relaciones entre variables, que esto es lo que nos va a permitir precisamente resolver el problema. En este tenemos 4 relaciones entre variables. Las relaciones entre variables están precisamente en que si sumamos todas las fracciones masa que se encuentran en el flujo en F4 nos debe de dar 1, es decir, el 100%.
otra relación entre variables que vamos a encontrar en el flujo en F4 es precisamente que si sumamos la fracción masa del hidróxido de sodio y sumamos la fracción masa del aluminato de sodio, nos debe de dar 0.05. Precisamente porque dentro de los datos de la información se nos menciona que el 0.95 del flujo en F4 es precisamente agua. Las otras dos relaciones entre variables las vamos a encontrar precisamente en el flujo en F3. Para ello es la misma, observamos que sumando todas las fracciones masa que componen el flujo en F3 nos debe de dar 1, es decir, el 100%. Y que la siguiente relación es que si sumamos las fracciones masa precisamente del hidróxido de sodio, del aluminato de sodio y del agua, nos debe dar como resultado 0.80. Ya que precisamente dentro del texto se nos menciona que el 0.20 del flujo en F3 corresponde a sólidos. Ahora sí, calculando los grados de libertad, tenemos que 8 menos 4 menos 4 nos va a dar 0 grados de libertad, lo cual nos dice precisamente que este problema sí tiene solución. Si tienen dudas de cómo calcular los grados de libertad, les recomiendo ver alguno de los otros videos que tenemos en este canal. Una vez que ya hemos definido los datos del problema, lo que nos falta ahora es empezar a realizar los balances de masa. Tenemos así primero que la primera ecuación nos queda, que el balance general nos dice que va a ser el flujo en F1 más el flujo en F2 va a ser igual al flujo en F3 más el flujo en F4. De ahí vamos a empezar a realizar el balance de masa para cada uno de los componentes de cada uno de los flujos. Así tenemos que el de sólidos nos queda que 100, o sea, los sólidos que entraron van a ser igual a 0.20 de F3. Para el hidróxido de sodio nos queda 110, o sea, la cantidad de hidróxido de sodio que entró por el flujo en F1 más 0.02 de hidróxido de sodio en F2, o sea, la cantidad de hidróxido de sodio que entró por F2, van a ser iguales a 0.05 menos la fracción desconocida de aluminato de sodio por F4 más 0.8 por 0.05 menos la fracción másica desconocida del aluminato de sodio, todo esto multiplicado por el flujo en F3. Esta es la parte importante del problema, o sea, precisamente comprender que si el flujo en F4 se nos está proporcionando la cantidad de agua que entra, que es de 0.95, la suma precisamente de los solutos, en este caso del hidróxido de sodio y del aluminato de sodio, debe ser 0.05. Y que si resto 0.05 a cada una de las fracciones másicas, tanto del hidróxido de sodio como del aluminato de sodio, estaría expresando la idea de que si yo le resto esto al otro, voy a obtener la cantidad de la fracción másica que estoy buscando, ya sea para el hidróxido de sodio o para el aluminato de aluminio. Perdón, aluminato de sodio. Y bueno, continuaríamos precisamente con lo que sería el balance ahora para el aluminato de sodio. Tenemos que nos queda que 160 van a ser igual a 0.05 menos la fracción desconocida del hidróxido de sodio multiplicado por el flujo en F4 más 0.08 por 0.05 menos la fracción desconocida del hidróxido de sodio por el flujo en F3. La del agua nos va a quedar que el agua va a ser igual a 630 más 0.98 de F2 va a ser igual a 0.95 de F4 más 0.80 por 0.95 de F3. Ahora que ya hemos hecho lo más difícil del problema, que era precisamente establecer las expresiones algebraicas que describen los balances de masa para cada uno de los componentes de este problema, componentes de materia de este problema, lo que sigue ya es algo más sencillo, que es simplemente empezar a simplificar las expresiones algebraicas que tenemos.
Esto con el fin de quedarnos con un sistema de ecuaciones que sí que podamos manejar y que a final de cuentas vamos a poder resolver por medio de una sustitución o cualquier método que preferamos, que tengamos preferencia para poder resolver un sistema de ecuaciones. Entonces lo primero que vamos a hacer es empezar a simplificar. Así tenemos, por ejemplo, que el balance para sólidos, otra vez nos queda que 100 es igual a 0.20 de F3, no cambia. La del hidróxido de sodio, tenemos 110 más 0.02 de hidróxido de sodio en F2 van a ser igual a 0.05 de F4 menos la fracción desconocida de aluminato de sodio por F4 más 0.8 por 0.05 de F3 menos la fracción desconocida de aluminato de sodio en F3, multiplicado por F3. El balance para el aluminato de sodio nos va a quedar 160 va a ser igual a 0.05 de F4 menos la fracción desconocida de hidróxido de sodio multiplicada por el flujo en F4 más 0.8 por 0.05 de F3 menos la fracción desconocida de hidróxido de sodio multiplicado por el flujo en F3. La del agua nos va a quedar 630 más 0.98 de F2 van a ser igual a 0.95 de F4 más 0.76 del flujo en F3. Realizando las operaciones necesarias, simplificamos aún más las ecuaciones. Ahora nos queda igual sólidos, 100 igual a 0.20 de F3. Hidróxido de sodio nos queda 110 más 0.02 NaOH por F2, por flujo en F2, va a ser igual a 0.05 de F4 menos la fracción másica desconocida del aluminato de sodio multiplicado por el flujo en F4 más 0.04 del flujo de F3 menos 0.8 de la fracción desconocida de aluminato de sodio por F3. El balance para el aluminato de sodio nos queda ahora 160 igual a 0.05 de F4 menos la fracción desconocida de hidróxido de sodio por F4 más 0.04 de F3 menos 0.8 de la fracción desconocida del aluminato de sodio multiplicado por el flujo en F3. La del agua nos queda igual, o sea, 630 más 0.98 de F2 van a ser igual a 0.95 de F4 más 0.76 de F3. De aquí, bueno, podemos despejar precisamente F3 precisamente del balance de sólidos. Esto lo hicimos desde un principio del problema, cuando estábamos completando los datos. Pero aquí también se puede realizar, o sea, simplemente por si alguien se perdió en el problema lo vuelvo a mencionar. Porque realmente es un problema bastante largo y bastante tedioso. No tanto por la complejidad de cómo plantearlo, sino por toda la serie de ecuaciones que tenemos que estar simplificando para poder llegar a un resultado. Habíamos recordado que el flujo en F3 nos quedaba que era igual a 100 entre 0.2, lo cual nos daba 500. Ya con este dato, el siguiente paso va a ser precisamente utilizar este flujo en F3 para empezar a sustituir el valor de 500 por cada una de las F3 que tenemos. Es decir, sustituir el valor del flujo en F3 por cada uno de los veces que aparece en los balances de masa para cada uno de los componentes. Así tenemos que sustituyendo 500 en las ecuaciones que hemos construido, ahora podemos simplificarlas aún más. Así tenemos, por ejemplo, que el balance de sólidos sigue quedando igual. 100 es igual a 0.2 de F3 o 0.20 de F3. El hidróxido de sodio nos queda 110 más 0.02 de hidróxido de sodio multiplicado por el flujo en F2 van a ser igual a 0.05 de F4 más la fracción desconocida del aluminato de sodio multiplicado por el flujo en F4 más 20. Acuérdense que aquí estamos sustituyendo y por eso 500 por
500 por 0.04 nos da 20. Y por eso empezamos a sustituir y a simplificar más las ecuaciones. Menos 400 multiplicado por la fracción desconocida del aluminato de sodio. El balance para el aluminato de sodio nos queda 160 va a ser igual a 0.05 de F4 menos la fracción desconocida, la fracción básica desconocida del hidróxido de sodio multiplicado por el flujo en F4 más 20 menos 400 multiplicado por la fracción desconocida de hidróxido de sodio. La del agua nos queda, esa realmente no, nos queda 630 más 0.98 de F2 va a ser igual a 0.95 de F4 más 380. Continuando con la simplificación precisamente de las expresiones algebraicas que hemos construido, realizamos las operaciones necesarias, ¿no?, para seguir simplificando. Y así nos queda que el balance de sólidos nos queda 100 va a ser igual a 0.2 de F3. Hidróxido de sodio otra vez nos va a quedar 90. Recuérdense que pasamos, simplificamos, restamos. Nos queda 90 va a ser igual a 0.05 de F4 menos la fracción desconocida del aluminato de sodio multiplicado por el flujo en F4 menos 400 multiplicado por la fracción desconocida del aluminato de sodio menos 0.02 del hidróxido de sodio multiplicado por el flujo en F2. El balance para el hidróxido de aluminio nos va a quedar 140 igual a 0.05 de F4 menos la fracción desconocida del hidróxido de sodio en F4 menos 400 por la fracción desconocida de hidróxido de sodio. La del agua tenemos precisamente 250 va a ser igual a 0.95 de F4 menos 0.98 de F2. Aquí, bueno, podrías aclarar una recomendación. Yo estoy ahí explicando cada uno de los balances de masa para cada uno de los componentes para hacer un poco más descriptivo el problema. Este problema podríamos irnos directamente a calcular el balance de masa sobre el agua para precisamente posteriormente despejar ahí F4, que es lo que vamos a hacer a continuación. Pero yo trato de llevar más o menos toda la idea para presentar este problema, ¿no?, de desmenuzarlo, por lo que a veces podría llegar a ser un poco cansado. Una vez que ya tenemos la ecuación, ya tenemos el balance de masas para el agua, lo que vamos a hacer ahora es despejar F4 precisamente. Una vez que tengamos despejada F4, ahora lo que vamos a hacer es meter ese dato, no ese dato, sino esa ecuación que acabamos de despejar de F4 al balance general de masa. Básicamente la ecuación de F4 nos queda, ya después de haber sido despejada, nos queda que F4 va a ser igual a 263.1578 más 1.03157 de F2. Ahora sustituimos esta ecuación que acabamos de despejar de F4 dentro de la ecuación del balance general. Recordemos que la ecuación del balance general nos quedó como que F1 más F2 es igual a F3 más F4. Así tenemos que sustituyendo nos queda que 1000 más F2 va a ser igual a 500 más 263.1578 más 1.03157 de F2. Esta es la parte que sustituimos. Realizando las operaciones necesarias, tenemos precisamente que F2 va a ser igual a menos 236.8422 entre menos 0.03157, lo cual nos da como resultado que el flujo en F2 es igual a 7502.1286. Ya con este dato que hemos calculado de F2, ahora sí podemos despejar el valor real de F4. Acuérdense que en la parte anterior simplemente despejamos una ecuación que nos da el valor de F4, pero ahora sí vamos a obtener el valor real de F4.
Este lo obtenemos simplemente despejando otra vez F4 de la ecuación del balance general. Así tenemos que F4 va a ser igual a F1 más F2 menos F3. Sustituyendo los valores tenemos que F4 va a ser igual a 1000 más 7502.286 menos 500, lo cual nos da como resultado que F4 es igual a 8002.286. Ya con estos datos que hemos obtenido precisamente de cada uno de los flujos de masa, ya tenemos todos los valores de F1, F2, F3 y F4. Ahora simplemente los tenemos que sustituir en el sistema de ecuaciones que ya habíamos construido. Esto con la finalidad de simplificar aún más las expresiones algebraicas y que a final de cuentas podamos despejar lo que sería la fracción desconocida, la fracción másica desconocida del aluminato de sodio y la fracción desconocida del hidróxido de sodio, las cuales estamos expresando en estos sistemas de ecuaciones como XNaAlO2, o sea, la fracción desconocida del aluminato de sodio, y como XNaOH, la fracción desconocida del hidróxido de sodio. Para esto, bueno, simplemente voy a explicar la primera ecuación, que es la que cuando empezamos a sustituir los valores. Y tenemos que el primer sistema de ecuaciones nos queda que para el balance de los sólidos nos va a quedar igual. 100 va a ser igual a 0.2 de F3. La del hidróxido de sodio nos va a quedar que 90 va a ser igual a 0.05 por 8002.286 menos XNaAlO2, la fracción desconocida del aluminato de sodio, multiplicado por 8002.286 menos 400 por la fracción desconocida del aluminato de sodio menos 0.02 del hidróxido de sodio por 7502.286. Así nos queda la ecuación tan larga precisamente para el balance del hidróxido de sodio. Y la siguiente sería la ecuación para el aluminato de sodio, que nos queda 140 van a ser igual a 0.05 por 8002.286 menos la fracción desconocida del hidróxido de sodio multiplicada por 8002.286 menos 400 multiplicado por la fracción desconocida del hidróxido de sodio. La del agua, si sustituimos y realizamos las operaciones, nos va a quedar al final de cuentas que 250 van a ser igual a 250. O sea, eso no tiene caso. Aquí simplemente quería explicar dónde se van a sustituir cada uno de los flujos que ya hemos calculado anteriormente. Ya con esto armado nos vamos a dar cuenta que simplemente nos va a quedar la incógnita precisamente de la fracción másica del hidróxido de aluminio y la fracción másica del hidróxido de sodio. Y que pues simplemente lo único que tenemos que hacer es realizar las operaciones necesarias y a final de cuentas despejar para cada uno de estas incógnitas. Así tenemos que al final de cuentas, al final de realizar toda esta simplificación y despeje, tenemos que la fracción másica desconocida para el aluminato de sodio va a ser igual a menos 160.0639 entre menos 8402.286, lo cual nos va a dar como resultado, realizando la división, nos va a dar como resultado 0.019050. Para el caso del hidróxido de sodio, el resultado final tenemos que la fracción másica desconocida del hidróxido de sodio va a ser igual a menos 260.1064 entre menos 8402.286. Realizando la operación tenemos como resultado que es igual a 0.03095. Ya con estos datos, pues ya habremos concluido precisamente el problema. Una vez que ya tenemos el resultado de las fracciones másicas de los datos desconocidos, es en este caso
la fracción másica que desconocíamos del hidróxido de sodio y la fracción másica que desconocíamos del aluminato de sodio, precisamente ambos en F4, lo que hacemos ahora simplemente es empezar a calcular las cantidades reales de cada uno de los componentes para cada uno de los flujos, para así finalmente armar nuestro diagrama y que queden todos los datos de forma presentable. Recordemos que si queremos calcular la cantidad de algo, simplemente tenemos que multiplicar su fracción másica, ¿sí? Su fracción másica en el caso de este problema, por su respectivo flujo. Y con eso vamos a obtener el dato. Con lo cual, en este momento habremos ahora sí terminado este problema. Como les menciono, bueno, ya recapitulando este problema, lo más difícil es darnos cuenta de las relaciones entre variables que tenemos al momento de plantear el problema. Eso es lo más difícil. Ya lo demás es simplemente construir un sistema de ecuaciones, realizar los balances y empezar a simplificar unas ecuaciones que realmente son bastante largas. Ya con eso podemos calcular los datos que desconocemos y precisamente resolver el problema. En este caso, los datos que desconocíamos y que nos complicaban la vida era precisamente la fracción másica del hidróxido de sodio y la fracción másica del aluminato de sodio en el flujo NF4. Muy bien, chicos, con esto terminamos el curso de hoy. Y recuerden, practicar y practicar, que con el tiempo todo se vuelve más fácil. Para más videos del tema, suscríbete al canal y no olvides darle un me gusta al video.